Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy estamos en el cuarto ciclo de las catequesis titulado El Sacramento del Matrimonio. Vamos a contemplar la sesión número 19. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lección 19. El amor de Cristo a la Iglesia como modelo del amor conyugal, la sacramentalidad misma del matrimonio y cómo el amor de Dios al pueblo de Israel se puede unir al amor del esposo por la esposa según los profetas y según la analogía de Cristo y la Iglesia de San Pablo en la carta a los Efesios. El autor de la carta a los Efesios, al proclamar la analogía entre el vínculo nupcial que une a Cristo y a la Iglesia y el que une al marido y la mujer en el matrimonio, escribe así: Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Efesios 5 del 25 al 27. Las expresiones que se refieren directa o indirectamente al cuerpo humano, caracterizándolo en las relaciones recíprocas entre el esposo y la esposa, entre el marido y la mujer, indican al mismo tiempo atributos y cualidades de orden moral, espiritual y sobrenatural. El autor de la carta puede definir el estado glorioso de la Iglesia en relación con el estado del cuerpo de la esposa, libre de señales de fealdad o envejecimiento o cosa semejante, sencillamente como santidad y ausencia del pecado. Así es la Iglesia, santa e inmaculada. El amor de Cristo a la Iglesia como modelo del amor de los esposos y como modelo de las bodas del esposo y de la esposa. Esto significa que Pablo quiere que el esposo ame a su esposa como su propio cuerpo, porque es su propio cuerpo. Es cierto, es una mujer y él es un hombre, pero son una sola carne y un solo espíritu en el Señor, solo un solo cuerpo gracias al sacramento del matrimonio. Por lo tanto, él debe de amarla, de santificarla, de purificarla, de buscar que su esposa sea santa, limpia, pura, inmaculada, sin mancha, tratar la manera de tenerla gloriosa, como él mismo se tiene a sí mismo, santo, puro, intachable y santo ante los ojos de Dios. El amor obliga al esposo marido a ser solícito del bien de la esposa mujer, lo compromete a desear su belleza y al mismo tiempo a sentir esta belleza física. El bien que quien ama crea con su amor en la persona amada es como una verificación del mismo amor y su medida. Si los maridos deben amar a sus mujeres como al propio cuerpo, esto significa que el cuerpo de la mujer no es el cuerpo propio del marido, pero debe amarlo como a su propio cuerpo. Se trata pues de la unidad por el amor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dirá Pablo en Efesios 5:28. La unión del marido y de la mujer en el amor se expresa también a través del cuerpo, en el cual la mujer, al ser objeto del amor nupcial del marido, se convierte en una sola carne con él, en cierto sentido de su propia carne. Esto significa que el amor que el esposo le tiene a su esposa es tan fuerte, es tan poderoso. El amor que la esposa le tiene al marido es tan fuerte y es tan poderoso que están llamados como tal, obligados a tratarse bien, a sentirse bien,
a quererse, a ver la belleza en el otro, al ver la belleza física en el otro, al ver los dones en el otro, porque están llamados a eso por el amor que se profesan y por el amor que ellos se tienen. El amor no solo une a dos sujetos, sino que les permite compenetrarse mutuamente, perteneciendo espiritualmente el uno al otro, hasta tal punto que el autor de la carta puede afirmar: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En la unión por amor, el cuerpo del otro se convierte en propio, en el sentido de que tiene solicitud del bien del cuerpo del otro como del propio cuerpo. Esto significa que el cuerpo de mi esposa es mío y que mi cuerpo es de mi esposo. Pues sí, en cierta medida sí. No puedo hacer nada que no sea grato al matrimonio, no puedo hacer nada que no sea acorde al matrimonio, porque el marido ya no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer ya no es dueña de su cuerpo, sino el marido, dirá San Pablo. ¿Por qué? ¿Porque quieren ser posesivos? ¿Porque quieren dominar? No, es porque se aman, porque quieren lo mejor, y porque se aman tanto que están obligados ellos mismos, no solo unidos en cuerpo, sino también unidos en espíritu el uno al otro, que se aman tanto que ese amor lo demuestran en el respeto al propio cuerpo y al cuerpo ajeno, por sobre todas las cosas. El autor de la carta a los Efesios escribe: nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En Efesios 5 del 29 al 30. El autor de la carta a los Efesios encierra en estas palabras todo lo que ha dicho anteriormente al trazar la analogía y presentar la semejanza entre la unidad de los esposos y la unidad de Cristo con la iglesia. Así pues, esta analogía que impregna el texto de la carta a los Efesios tiene su base en el plan salvífico de Dios. Se trata de un misterio grande, dada su importancia. Ese misterio, como plan salvífico de Dios con relación a la humanidad, es, en cierto sentido, el tema central de toda la revelación. Es lo que Dios, como Creador y Padre, desea transmitir sobre todo a los hombres a través de su palabra. San Pablo pone de relieve la continuidad entre la más antigua alianza que Dios estableció al constituir el matrimonio ya en la obra de la creación y la alianza definitiva en la que Cristo, después de haber amado a la iglesia y haberse entregado por ella, se une a la misma de modo nupcial, esto es, como corresponde a la imagen de los esposos. La continuidad de la iniciativa salvífica de Dios significa la continuidad e incluso la identidad del misterio, del gran misterio en las diversas fases de su revelación, y a la vez de su realización en la fase más antigua, desde el punto de vista de la historia del hombre y de la salvación. Nadie aborrece su propio cuerpo, nadie. La mujer no puede ser aborrecida por el esposo no puede ser aborrecida por la mujer porque es su propio cuerpo. Al contrario, dirá Pablo, lo alimenta, lo cuida, lo mantiene sano, busca la manera de que esté bien. Eso es en realidad porque somos miembros del cuerpo mismo de Cristo. ¿Se puede entender este gran misterio entonces como un sacramento? Pues sacramento no es sinónimo de misterio. El sacramento presupone la revelación del misterio y presupone también su aceptación mediante la fe por parte del hombre. El sacramento consiste en manifestar ese misterio en un signo que sirve no solo para proclamar el misterio, sino también para realizarlo en el hombre. El sacramento es signo visible y eficaz de la gracia. Mediante él se realiza en el hombre el misterio escondido desde la eternidad en Dios, del que habla la carta a los Efesios. Misterio de la llamada a la santidad por parte de Dios del hombre en Cristo, y misterio de su predestinación al convertirse en hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, no es que el cuerpo como tal se revele como un sacramento, pero se puede entender así como un gran misterio porque es lo visible del matrimonio, la unión, el cuerpo de los esposos, es lo visible de este sacramento del matrimonio. La carta a los Efesios, mediante la comparación de la relación entre Cristo y la Iglesia,
con la relación nupcial de los esposos, hace referencia a la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Para ilustrarlo, citamos el siguiente texto de Isaías, capítulo 54, versos del 4 al 10. Dice el profeta: nada temas, que no serás confundida, no te avergüences, que no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de la juventud y perderás el recuerdo del oprobio de tu viudez, porque tu marido es tu hacedor, que se llama Yahvé Sebaot, y tu Redentor es el Santo de Israel, que es el Dios del mundo todo. Si Yahvé te llamó como a mujer abandonada y desolada, la esposa de la juventud, ¿podrá ser repudiada?, dice tu Dios. Por una hora, por un momento te abandoné, pero en mi gran amor vuelvo a llamarte. Desencadenado mi ira, oculté de ti mi rostro. Un momento me alejé de ti, pero en mi eterna misericordia me apiadé de ti, dice Yahvé tu Redentor. Palabra del Señor. El amor de Dios, Yahvé, a Israel, que es su pueblo elegido, se expresa como el amor del hombre esposo a la mujer elegida para ser su mujer a través del pacto conyugal, a través del sacramento del matrimonio. El texto del profeta tiene todo el colorido de la tradición y de la mentalidad de los hombres del Antiguo Testamento. El profeta, hablando en nombre de Dios y como con sus palabras, se dirige a Israel como esposo a la esposa que ha elegido. La analogía del amor que une a los esposos queda fuertemente puesta de relieve en este pasaje. Así, el motivo del amor nupcial y del matrimonio se vincula con el motivo de la alianza. Además, el Señor de los ejércitos se llama a sí mismo no solo Creador, sino también Redentor. Confrontando el texto de Isaías, entonces, con la carta a los Efesios de San Pablo, y constatando la continuidad respecto a la analogía del amor nupcial y del matrimonio, debemos poner de relieve al mismo tiempo cierta diversidad de óptica teológica. La analogía del matrimonio, del amor nupcial y del matrimonio aparece solamente cuando el Creador y el Santo Israel del texto de Isaías se manifiesta como el Redentor. Pasando a la carta de los Efesios, debemos observar que este pensamiento está allí precisamente desarrollado en la plenitud. La figura del Redentor se delinea ya en el capítulo 1 como propia de aquel que es el Hijo amado del Padre, que es el Hijo, Cristo, que amó a la iglesia y que se entregó por ella, dirá Pablo en Efesios 5:25. Y de esta manera la donación a sí mismo por la iglesia equivale al cumplimiento de la obra de la redención. Así pues, San Pablo, al escribir la carta al pueblo de Dios de la nueva alianza, no repetirá más: tu marido es tu hacedor, como decía Isaías, sino que mostrará de qué modo el Redentor, que es el Hijo primogénito y que desde los siglos, amado del Padre, revela simultáneamente su amor salvífico, que consiste en la entrega de sí mismo por la iglesia, con amor nupcial, con el que desposa a la iglesia y la hace su propio cuerpo. Esto da a entender que el marido, Cristo Redentor, no solo se busca amar a la esposa, no solo busca estar bien con ella, sino que busca redimirla como tal. Por lo tanto, el esposo, hombre, no busca solo estar feliz, estar contento, estar bien, que no pase nada, que no haya problemas, que no haya dificultades. No solo busca eso, sino que busca redimir a su esposa en Cristo. Busca que su esposa sea redimida desde el principio con el amor que Cristo le tiene a la iglesia y como la iglesia le corresponde a Cristo. Por eso, si el esposo busca redimir a la esposa en Cristo, la esposa le va a corresponder ese amor también buscando redimir al esposo en Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versos del 22 al 33, igual que en los profetas del Antiguo Testamento, encontramos la gran analogía del matrimonio o del amor nupcial entre Cristo y la iglesia. La analogía del amor nupcial nos permite comprender en cierto modo el misterio que desde los siglos está escondido en Dios y que en el tiempo es realizado por Cristo, precisamente como el amor de una total e irrevocable don, de por sí por parte de Dios al hombre en Cristo. Así pues, la analogía de la que tratamos permite comprender en cierto grado el misterio revelado del Dios vivo que es Creador y Redentor. Nos permite comprender
este misterio a la manera de un amor nupcial, así como permite comprenderlo también a la manera de un amor misericordioso o también al modo de un amor paterno. La analogía del amor de los esposos o amor nupcial parece poner de relieve sobre todo la importancia del don de sí mismo por parte de Dios al hombre, elegido desde los siglos en Cristo, e irrevocable en su carácter esencial, o sea, como don. Este don es ciertamente radical y por eso debe de ser total. La analogía del matrimonio como realidad humana en el que se encarna el amor nupcial ayuda en cierto grado y en cierto modo a comprender el misterio de la gracia como realidad eterna en Dios y como fruto histórico de la redención de la humanidad en Cristo. Así pues, la comparación del matrimonio con la relación de Yahvé Israel de la antigua alianza y de Cristo Iglesia en la nueva alianza decide a la vez acerca del modo de comprender el matrimonio mismo y determina este modo. En efecto, al presentar la relación de Cristo con la Iglesia a imagen de la unión nupcial del marido y de la mujer, el autor de la carta de los Efesios habla del modo más general y a la vez fundamental, no sólo de la realización del eterno misterio divino, sino también del modo en que ese misterio se ha expresado en el orden visible, del modo en que se ha hecho visible y por esto ha entrado en la esfera de este signo. A través de esta catequesis, San Pablo y el Papa Juan Pablo II quieren darnos a comprender cómo el matrimonio, a imagen de Cristo, Iglesia, es también el matrimonio del esposo y la esposa, signo visible de una realidad invisible de Cristo y la Iglesia. No podemos ver cómo es ese amor de Cristo a la Iglesia, eso no se puede ver. Lo podemos sentir, sí, pero no lo podemos ver. Yo no puedo ver a Jesús amando a la Iglesia y la Iglesia amando a Jesús. No se puede ver físicamente. Entonces Pablo dice, pues este misterio yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿Cuál misterio? El matrimonio. El marido y la mujer se aman de tal forma, se quieren de tal forma, respetan su cuerpo de tal forma, lo alimentan, lo cuidan, lo protegen, buscan lo mejor de él, no lo aborrece el marido a la mujer, tampoco la mujer aborrece al marido, sino que se quieren, se cuidan, buscan lo mejor de ellos, desde el primer día que se unieron hasta el último día de sus vidas. ¿Por qué? Porque en el matrimonio reflejan esa entrega de Cristo a su Iglesia y son entonces el signo visible de una realidad invisible. Gracias por haber estado pendientes de esta sesión número 19.